En la quietud de nuestra cocina en Madrid. Con el sol de media tarde filtrando a través de las persianas. Sostuve la carta de despido entre mis manos temblorosas. Después de 7 años en la firma de contabilidad López y Asociados. Me habían echado con una indemnización ridícula y una excusa sobre recortes presupuestarios. Nada personal. Me dijeron. Pero se sentía como un puñetazo en el estómago cuando vi cómo vaciaban mi escritorio mientras mis compañeros miraban al suelo. La puerta principal se cerró con un golpe seco. Y rápidamente doblé la carta, escondiéndola bajo un montón de facturas pendientes. Los pasos de Javier resonaron en el pasillo de mármol. Esos zapatos de cuero italiano que se había comprado el mes pasado. Marcando el tiempo como un reloj implacable. ¿María? Llamó con esa voz que siempre exigía respuesta inmediata. Como si el mundo girara a su ritmo. Aquí estoy. Respondí. Forzando un tono calmado mientras removía el café que se enfriaba en mi taza. Javier apareció en el umbral. Aflojando ya su corbata de seda. A los 38 años. Aún conservaba ese aire de banquero ambicioso con el que me había casado hacía 9 años. Pero sus ojos. Esos ojos que antes me miraban con calidez ahora parecían fríos. Calculadores. Como si evaluaran cada gesto en términos de ganancia o pérdida. ¿Cómo ha ido el día? Pregunté por hábito. Después de tantos años de matrimonio. No respondió de inmediato. En cambio, se dirigió al frigorífico. Sacó una cerveza artesanal de importación y arrancó la tapa con un gesto brusco. La chapa rodó por la encimera de granito. Un sonido metálico que rompió el silencio como una advertencia. Se volvió hacia mí. Y en su expresión vi algo que me encogió el estómago, no era ira. Ni frustración. Sino una indiferencia helada. Absoluta. Me he enterado de lo de López y Asociados. Dijo. Dando un trago largo a la cerveza. Las noticias corren rápido en el distrito financiero. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Lo has oído? Despidos masivos. 15 personas. Incluyendo algunos altos cargos. Se apoyó en la encimera. Observándome como si yo fuera un balance contable que no cuadraba. Supongo que tú estás entre ellos. Asentí lentamente. Sintiendo que la conversación era un campo minado. Javier cruzó los brazos. Bueno. Eso lo cambia todo. ¿Cambia qué? Nuestro acuerdo. Lo dijo con tal naturalidad. Como si hablara del tiempo. Durante estos 9 años. Hemos dividido todo a partes iguales, la hipoteca. Las facturas. La comida. Todo. Eso funcionaba mientras los dos aportábamos ingresos. Un frío me recorrió la espina dorsal. Javier. Encontraré otro trabajo. Es temporal. No. La palabra cortó el aire como una navaja. Llevo tiempo pensándolo. Incluso antes de hoy. Gano bien. María. Más que bien. Y últimamente he estado cargando con más de lo justo. ¿Cargando con más? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. He contribuido igual en todo desde que nos casamos. Cada factura. Cada pago. ¿Con qué dinero? Rió. Pero no había humor en su risa. Tu sueldo era decente. Sí. Pero seamos honestos con las cifras. Yo gano 150.000 euros al año. Tú. 55.000. He estado subsidiando nuestro estilo de vida durante años. Lo miré fijamente.
intentando procesar lo que oía. Este era el hombre que me traía flores cada viernes. El que me juró que el matrimonio era un equipo en las buenas y en las malas. Así que, a partir de ahora, lo haremos estrictamente al 50%. Yo pago mi mitad de la hipoteca. Mi mitad de los servicios. Mi mitad de la compra. Tú encárgate de la tuya. Javier. Acabo de perder mi trabajo hoy. Necesito tiempo para... Ese no es mi problema. Tomó otro trago. Como si la conversación ya estuviera zanjada. Solo me ocuparé de mí mismo. Si no puedes aportar tu parte, tendrás que ajustarte. El silencio invadió la cocina. Roto solo por el zumbido del frigorífico de diseño que habíamos comprado juntos el año pasado. Dividiendo el coste al milímetro. O eso creía yo. Miré a este hombre con quien había compartido cama durante 9 años. Con quien había construido una vida. Y vi a un extraño. El Javier que conocí me habría abrazado mientras lloraba por el despido. Me habría dicho que lo resolveríamos juntos. Este Javier calculaba mi valor en euros y céntimos. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No era rabia. Eso vendría después. No era tristeza. Esa también llegaría. Era claridad. Una claridad cristalina sobre quién era realmente mi marido. Podría haber discutido. Llorado. Suplicado que recordara a la mujer que había apoyado su ascenso en el banco. Que había renunciado a promociones por sus traslados. Que había sacrificado sueños por los suyos. En cambio, lo miré a los ojos y asentí. De acuerdo. Dije simplemente. Javier parpadeó. Claramente esperando una pelea. De acuerdo. Me levanté de la mesa. Alisando mi falda. Al 50%. Me observó un largo rato. Con confusión en el rostro. No era la reacción que anticipaba. Y lo vi tratando de descifrar mis pensamientos. No tenía idea de lo que vendría. Yo tampoco. Pero estaba a punto de descubrirlo. A la mañana siguiente. Javier salió para el trabajo a las 7:30 exactas. Fiel a su rutina inalterable, ducha. Colonia cara. Camisa impecable y ese paso confiado que gritaba que el mundo era suyo. Me besó en la frente como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera convertido nuestro matrimonio en un contrato mercantil la noche anterior. Llegaré tarde. Dijo. Ajustando su corbata en el espejo del pasillo. Reunión importante con un cliente. Asentí desde la mesa de la cocina. Sorbiendo mi café. Por supuesto. En cuanto su coche salió del garaje. Me puse en movimiento. 9 años de matrimonio me habían enseñado su horario mejor que a él mismo. No volvería hasta después de las 8. Dándome casi 12 horas para actuar. Empecé por el despacho de casa. El territorio que Javier consideraba suyo. Allí guardaba todos los papeles importantes. Archivados en su sistema meticuloso, extractos bancarios. Registros de inversiones. Pólizas de seguros. Todo ordenado por fecha y categoría. Javier adoraba el control. Y dominar nuestras finanzas era su forma de ejercerlo. Pero yo no era la esposa indefensa que imaginaba. Antes de López y Asociados. Había trabajado 3 años en análisis financiero. Sabía leer entre líneas de los extractos y detectar irregularidades que pasarían desapercibidas para la mayoría. Lo primero que noté fue nuestra cuenta corriente conjunta. Según Javier. Todo al 50%. Pero los números contaban otra historia. En los últimos 6 meses.
Había retiros en efectivo que no recordaba, 500 euros aquí. 800 allá. Sumando más de 4.000. Saqué mi móvil y fotografié cada extracto. Cada transacción. Cada documento. Mis manos estaban firmes. Mi mente enfocada. Ya no se trataba de emociones, eran hechos. La cuenta de ahorros conjunta mostraba patrones similares, salidas de dinero no autorizadas por mí. Transferencias a cuentas desconocidas. Pero lo que realmente llamó mi atención fue una nota en uno de los extractos. Una transferencia automática de 1.200 euros mensuales a una cuenta terminada en 7.394. Nunca había visto ese número. Rebusqué más profundo en su sistema de archivos. Buscando cualquier cosa con esos dígitos. Oculto detrás de las declaraciones de impuestos de hace 2 años. Encontré lo que buscaba, extractos de una cuenta de ahorros personal a nombre solo de Javier. Una cuenta que ignoraba existiera. Mi aliento se atoró al ver el saldo, 72.000 euros. 72.000 euros que Javier me había ocultado mientras me sermoneaba sobre aportar mi parte justa. Fotografié cada página. Mi ira creciendo con cada movimiento. Las transferencias automáticas de nuestra cuenta conjunta llevaban más de 2 años. Javier había estado desviando sistemáticamente nuestro dinero compartido a su cuenta personal mientras yo entregaba todo mi sueldo a los gastos comunes. Pero eso no era lo peor. Al revisar las transacciones, vi cargos que me revolvieron el estómago, cenas caras en restaurantes donde nunca habíamos ido juntos. Estancias en hoteles en la ciudad cuando Javier decía trabajar hasta tarde. Compras de joyas en tiendas que no conocía. Joyas que yo nunca recibí. Un cargo destacaba, un fin de semana en el Resort del Río. El mismo fin de semana que Javier me dijo estar en una conferencia bancaria en Barcelona. El paquete era para parejas. Con tratamientos de spa y servicio de champán. Me senté en su sillón de cuero, mirando la evidencia esparcida sobre el escritorio. Mi marido no solo me manipulaba financieramente, me engañaba. Y usaba nuestro dinero compartido para hacerlo. Mi móvil vibró con un mensaje: Javier, espero que estés buscando trabajo productivamente. El alquiler vence en 2 semanas. Miré el texto. Luego los extractos con su cuenta secreta de casi 75.000 euros. Se preocupaba por mi pago del alquiler mientras se sentaba en dinero suficiente para cubrir la hipoteca por 2 años. Seguí excavando. Los extractos de tarjetas de crédito revelaban más del mismo patrón, compras lujosas de las que nunca beneficié. Cargos en lugares donde nunca estuve. Un estilo de vida que Javier vivía sin mí. Pero el descubrimiento más dañino vino en una carpeta marcada, cartera de inversiones. Javier me había dicho durante años que no podíamos invertir más. Que debíamos ser conservadores con los ahorros. Pero aquí estaban extractos mostrando inversiones significativas a su nombre solo. Financiadas con dinero de nuestras cuentas conjuntas. El hombre que ayer me acusó de ser subsidiada había estado robándome durante años. Fotografié todo, creando un rastro digital que pintaba un cuadro claro de fraude financiero e infidelidad. Pero no paré ahí. Abrí su portátil. Sabiendo que su contraseña era la misma para todo, nuestra fecha de boda seguida de su número de la suerte. Sus correos revelaron la pieza final del rompecabezas. Mensajes con alguien llamada Laura Gómez. Discutiendo no solo su aventura, sino tratos comerciales dudosos. Referencias a mover dinero y mantener cosas fuera de los libros sugerían que los crímenes financieros de Javier se extendían más allá de nuestro matrimonio. Para cuando oí su coche en la entrada esa noche, había construido un caso completo contra él. Pero no lo confronté. En cambio, sonreí y pregunté por su día. Interpretando el papel de la esposa obediente mientras mi mente tramaba algo que él nunca imaginaría. Javier creía tener todas las cartas.
Pero estaba a punto de aprender que yo había estado estudiando el juego mucho más tiempo de lo que pensaba. A la mañana siguiente, le dije a Javier que salía a buscar trabajo. Apenas levantó la vista del periódico, murmurando algo sobre asumir responsabilidad. Si me hubiera visto partir, habría notado que conducía en dirección opuesta al distrito de negocios, hacia la casa modesta donde crecí en las afueras de Madrid. El negocio de catering de mi madre, Sabores de Carmen, operaba desde un garaje convertido detrás de su hogar. Incluso a las 9 de la mañana. El aroma a pan fresco y salsa sirviendo llenaba el aire. Carmen Ruiz había construido su empresa de la nada hacía 20 años. Empezando con fiestas de barrio y creciendo hasta convertirse en uno de los servicios más demandados para bodas y eventos en la ciudad. «Hija», exclamó al verme, secándose las manos enharinadas en el delantal. «Tienes una cara horrible». Casi me reí. Confiaba en mi madre para ir directo al grano. «Gracias, mamá». Justo lo que necesitaba oír. Me escudriñó con esos ojos castaños agudos que siempre veían demasiado. «Siéntate. Cuéntame qué ha hecho ahora ese marido tuyo». No planeaba contarle todo. Pero sentada en su cocina cálida, rodeada de los olores de mi infancia, la historia brotó entera: el despido, el ultimátum frío de Javier, y todo lo que había descubierto en su despacho. Mi madre escuchó sin interrumpir, su expresión ensombreciéndose con cada detalle. Cuando terminé, guardó silencio un largo rato, amasando la masa con más fuerza de la necesaria. «Nunca me gustó», dijo al fin. «Mamá». «No. Déjame terminar». Se volvió hacia mí, con harina aún en las manos. «Desde la primera vez que lo trajiste a casa, algo me olía mal. Demasiado pulido. Demasiado encantador. Los hombres así siempre esconden algo». Pensé en todas las veces que mi madre había hecho comentarios sutiles sobre Javier, como nunca ayudaba con los platos en visitas, como siempre dirigía las conversaciones a su trabajo, sus logros, sus planes, como gradualmente me convenció de ver menos a la familia, alegando que estábamos demasiado ocupados con sus demandas laborales. «¿Lo viste? ¿Verdad?», pregunté. «Incluso cuando yo no». «Una madre sabe». Se sentó frente a mí, tomando mis manos. «Pero ya no eres esa chica ingenua. Lo que hiciste ayer, recopilando esa evidencia, fue inteligente. Fue mi hija usando la cabeza. No sé qué hacer con todo eso. Me siento tan tonta por no verlo antes». «¿Basta?». Su voz era firme. «Confiaste en tu marido. Eso no es tontería, es lo que debería ser el matrimonio. Él es quien rompió esa confianza». Mi madre se levantó y sirvió 2 tazas de café, añadiendo el azúcar extra que sabía me gustaba cuando estaba estresada. «Háblame de esa Laura. Por lo que vi en los correos, trabaja en su banco. Llevan al menos 6 meses viéndose. Quizás más. Pero no es solo una aventura, están metidos en algún esquema financiero». «¿Qué esquema?». Saqué mi móvil y le mostré capturas de los correos. «Mueven dinero. Ocultan transacciones. Javier menciona cuentas de clientes y préstamos temporales. Suena a que roban al banco». Mi madre leyó los mensajes, frunciendo el ceño. «Esto es grave, María. Ya no se trata solo de tu matrimonio». «Lo sé. Pero no sé qué hacer. Si lo denuncio,
Destruirá su carrera. Y a pesar de todo, no estoy segura de estar lista. ¿Por qué? La pregunta fue cortante. Después de lo que te ha hecho. Luché por encontrar palabras. Porque una vez que lo haga, no hay vuelta atrás. Nuestro matrimonio acabará. Mi vida como la conozco acabará. Mi madre tomó mis manos de nuevo. Hija. Tu matrimonio ya acabó. Javier lo terminó ayer al mostrarte quién es realmente. La cuestión es, ¿vas a dejar que te destruya o vas a pelear? Tenía razón. Y ambas lo sabíamos. Pero saberlo y aceptarlo eran cosas distintas. Necesito tiempo para pensar. Necesitas un trabajo. Corrigió. Y yo necesito ayuda con la boda de los Fernández este fin de semana. 200 invitados. ¿Servicio completo? La miré. Recordando las veces que la ayudé de adolescente, enrollando masa. Picando verduras. Sirviendo en eventos. Era trabajo honesto. ¿Real? ¿Me estás ofreciendo un empleo? Te ofrezco independencia. El pago es bueno. Y tengo más contratos de los que puedo manejar. Además, conoces este negocio, me ayudaste a construirlo. Por primera vez en días. Sentí algo más que ira o confusión, esperanza. Hay algo más. Continuó. Mi contable se jubila el mes que viene. Necesito a alguien que se ocupe de los libros. Del lado administrativo. Alguien en quien confíe completamente. Mamá. No puedo solo. ¿No puedes qué? ¿Tomar control de tu vida? ¿Construir algo tuyo en vez de sostener a un hombre que no te merece? Miré a esta mujer que me había criado sola tras la marcha de mi padre. Que había levantado un negocio exitoso con pura determinación. Me ofrecía más que un trabajo, me ofrecía un camino adelante. ¿Cuándo empiezo? Mi madre sonrió por primera vez desde mi llegada. Ahora mismo. Tenemos preparativos pendientes. Trabajar en la cocina de mi madre fue como retroceder en el tiempo. Pero de la mejor manera. Mis manos recordaban el ritmo de cortar verduras. El timín preciso para salsas perfectas. Más importante. El trabajo me dio algo que el dinero de Javier nunca pudo, un propósito propio. Pero incluso mientras preparaba la boda de los Fernández. Mi mente volvía a esos extractos y correos. 3 días trabajando con mi madre me habían dado claridad sobre lo siguiente. Debía ser cuidadosa, Javier ya sospechaba de mi calma ante su ultimátum. Esa noche. Sentada en la mesa de la cocina con mi portátil. Fingía buscar empleo mientras Javier veía la televisión en el salón. Pero no navegaba por sitios de trabajo, profundizaba en los registros financieros fotografiados. Y lo que encontré me heló la sangre. El patrón se remontaba más atrás de lo que creí, Javier no había ocultado dinero por 2 años. Sino que había drenado nuestras cuentas conjuntas por casi 4. Cada bono mío. Cada devolución de impuestos. Cada regalo familiar. Todo desviado. Sumado. Eran más de 30.000 euros robados solo a mí. Y los correos con Laura revelaban más, planes para divorciarme una vez que su esquema diera frutos. Dejándome sin nada. No se enterará hasta que sea tarde. Escribía él. Es demasiado confiada. La traición ardía como un hierro al rojo. Pero no actué impulsivamente. En cambio, compilé un expediente exhaustivo, extractos mostrando el robo sistemático. Hilos de correos probando la aventura y el desfalco. Registros vinculando a Javier y Laura con cuentas fraudulentas de clientes. Tenía suficiente para destruir su carrera.
enviarlo a prisión y asegurar lo que merecía en el divorcio. Pero no estaba lista para usarlo. Javier pensaba que jugaba al ajedrez mientras yo al parchís. No sabía que había estudiado sus movimientos durante años. Aprendiendo sus patrones. Comprendiendo sus debilidades. Mañana empezaría a construir mi propio juego. Y cuando moviera ficha, Javier no lo vería venir. El cazador se había convertido en presa. Y ni siquiera lo sabía. 2 semanas en mi nueva rutina. Había perfeccionado el arte del engaño. Cada mañana. Besaba a Javier al despedirlo y le decía que buscaba trabajo. En cambio, iba al negocio de mi madre, donde me volvía indispensable. La boda de los Fernández fue un éxito rotundo, trayendo 3 bookings más ese mes. Pero el trabajo real ocurría de noche. Tras que Javier durmiera, abrí una cuenta corriente empresarial bajo Consultoría MR, usando la dirección de mi madre. Javier nunca abría correo no dirigido a él. Así que los extractos estarían seguros. En una semana, capté mi primer cliente, una cadena de bares que necesitaba organizar sus finanzas. La ironía me golpeaba, mientras Javier me creía desesperada por empleo. Construía algo que podía generar más que mi viejo puesto corporativo. «Te ves distinta», dijo Javier una noche, escudriñándome sobre la mesa de cena. ¿Más relajada? Me encogí de hombros, cortando el pollo que había cocinado. Receta de los menús de mi madre. Supongo que me adapto al nuevo normal. Bien. Temía que hicieras algo dramático. Como muchas mujeres cuando no salen con la suya. La crueldad casual en su voz me revolvió. Pero mantuve la expresión neutral. ¿Para qué? Tú tomaste tu decisión. Tengo que vivir con ella. Javier sonrió. ¿Satisfecho? Creyendo que había ganado. Exacto. Me alegra que por fin veas las cosas claras. Si supiera cuán claras las veía. Esa noche, tras que durmiera, hice la llamada planeada por días. La inspectora Patricia Vega trabajaba en delitos financieros en la Policía Nacional. Encontré su nombre investigando casos de fraude corporativo. Inspectora Vega. Soy María Ruiz. Tengo información sobre un desfalco significativo en el Banco Central Ibérico. Su voz era nítida. Profesional. ¿Qué tipo de información? Registros bancarios. Correos. Historiales de transacciones mostrando robo sistemático de cuentas de clientes. La cantidad supera los 180.000 euros. Hubo una pausa. Señora Ruiz. ¿Es usted empleada del Banco Central Ibérico? No. Estoy casada con uno de los implicados. Otra pausa. Más larga. Entiendo. ¿Puede venir mañana por la mañana? Traiga la evidencia. Allí estaré. A la mañana siguiente. Le dije a Javier que tenía una entrevista prometedora en el centro. Apenas levantó la vista del café. Absorto en su móvil. Probablemente mensajeando a Laura. La inspectora Vega era más joven de lo esperado. Unos 40 años. Con ojos agudos como los de mi madre. Escuchó sin interrumpir mientras exponía todo. Esparciendo correos impresos y extractos sobre su escritorio como piezas de un rompecabezas. Esto es exhaustivo. Dijo al fin. ¿Cuánto tiempo lleva sabiéndolo? Lo descubrí hace 2 semanas. Tras que mi marido me dijera que solo pagaría por sí mismo. Empecé a revisar nuestras finanzas y encontré esto. ¿Y estás segura de que estos correos son auténticos? Asentí.
Capturé las pantallas directamente de su portátil. Puedo mostrar los metadatos si lo necesita. Vega estudió la evidencia minutos. Tomando notas. Señora Ruiz. Debo preguntar, ¿cuál es su objetivo final? Esta información probablemente derive en cargos criminales contra su marido. Mi objetivo es justicia. Javier me ha robado durante años mientras fingía que éramos socios. Planeaba divorciarme y dejarme sin nada. Y comete crímenes con su amante usando dinero que debería ser nuestro. Entienda que una vez iniciada la investigación, no hay marcha atrás. Lo entiendo. Asintió. Debemos movernos con cuidado. Si su marido sospecha, podría destruir evidencia o huir. ¿Puede seguir recopilando información sin alertarlo? Cree que soy una ama de casa indefensa buscando trabajo. No imagina de que soy capaz. Vega sonrió por primera vez. Bien. Esto es lo que haremos. Esbozó un plan. Yo documentaría nuevas transacciones sospechosas mientras la policía investigaba las cuentas del banco. Una cosa más. Dijo al irme. Mencionó que su marido planea divorciarse. ¿Ha considerado protegerse legalmente? Lo estoy haciendo. Esa tarde. Me reuní con Raquel López, abogada de divorcios recomendada por mi madre. Raquel se especializaba en casos de alto patrimonio con fraude financiero. Y su fama por aniquilar maridos infieles era legendaria. Basado en lo que muestra, dijo tras revisar la evidencia. Su marido ha cometido múltiples delitos. La buena noticia es que nos da gran palanca en el divorcio. ¿Qué palanca? En casos de fraude financiero, el tribunal puede otorgar al cónyuge inocente más del 50% de los activos maritales. Dado el robo sistemático de cuentas conjuntas, podríamos reclamar la casa entera, sus fondos de jubilación y su cartera de inversiones. Por primera vez en semanas, sentí esperanza genuina por mi futuro. Esa noche, Javier llegó con flores. Rosas baratas del supermercado que costaban menos que uno de sus almuerzos caros con Laura. ¿La ocasión? Solo quería mostrarte que aprecio cómo manejas todo. Sonreí y las puse en agua, pensando en cuánto le costarían esas rosas al final. 3 semanas después de ver a Vega, Javier se volvía descuidado. El éxito siempre lo hacía arrogante. Pero ahora su confianza en controlarme alcanzaba niveles peligrosos. Empezó a traer a Laura más a menudo, presentándola como colega a vecinos, dejando que llamara a casa a cualquier hora. Yo interpretaba mi rol a la perfección, la esposa dependiente agradecida por migajas de atención. Laura viene a cenar el viernes, anunció una noche. No preguntando, sino ordenando. Ha estado en un proyecto grande conmigo. Y pensé que sería agradable. Levanté la vista de mi portátil, fingiendo navegar por empleos mientras gestionaba mi consultoría creciente. Claro. ¿Qué cocino? Algo simple. No le va lo fancy. El desprecio casual me tensó la mandíbula. Pero asentí dulcemente. Haré algo bueno. Javier ignoraba que Vega me había pedido fomentar tales encuentros, cuanto más cómodos se sintieran, más probable que se equivocaran y revelaran sobre sus crímenes. El viernes llegó. Y Laura Gómez resultó exactamente como esperaba, rubia, ambiciosa, convencida de su astucia. Entró en mi casa con un vestido de diseñador que costaba más que el salario mensual de muchos, tratándome como a la sirvienta. María. ¿Verdad? Dijo, apenas mirándome mientras Javier tomaba su abrigo. Javier me ha hablado tanto de ti.
Apostaba que sí. La cena fue una clase magistral de tortura psicológica. Laura y Javier hablaban de proyectos en código, haciendo chistes internos y intercambiando miradas significativas sobre mi mesa. Mencionaron su reciente viaje de negocios a Valencia. El mismo fin de semana que Javier me dijo visitar a su tía enferma en Sevilla. La reunión con el cliente salió genial, dijo Laura, cortando el salmón que preparé. Deberíamos buscar más oportunidades así. Absolutamente, acordó Javier. Los retornos superan expectativas. Serví postre y café. La anfitriona perfecta. Mientras grababa mentalmente cada palabra para Vega. Pero el avance real vino cuando Laura se excusó al baño, dejando su móvil en la mesa. Javier lo tomó de inmediato, frunciendo el ceño al revisar algo. La transferencia Peterson está demorada, murmuró. ¿Problema? Pregunté inocentemente. Cosas del trabajo. Nada que entenderías. Cuando Laura volvió, parecía agitada. Necesitamos hablar, dijo a Javier, mirándome nerviosa. María iba a limpiar, dijo Javier despectivamente. ¿Verdad? ¿Cariño? Recogí los platos y me retiré a la cocina, dejando la puerta entreabierta. Sus voces llegaban claras al salón. El departamento de auditoría pregunta por la cuenta Peterson, susurró Laura urgentemente. Quieren registros de 6 meses. Imposible. Cubrimos huellas. Aparentemente no. Alguien los alertó. Mi corazón latió fuerte. Vega me había advertido que la investigación avanzaba. Pero no esperaba tan rápido. ¿Quién sabría suficiente para alertarlos? Preguntó Javier. No sé. Pero debemos mover los fondos restantes esta noche si congelan cuentas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quizá una semana. Con suerte. Transferir todo a cuentas offshore y mantener bajo perfil. Seguí lavando platos. Manos firmes pese a la adrenalina. Estaban en pánico. Lo que significaba errores inminentes. ¿Y María? Preguntó Laura. Si esto sale, se enterará de todo. Javier rió. Un sonido que me erizó la piel. María no es problema. Es demasiado dependiente para armar lío. Además, no entiende finanzas para conectar puntos. ¿Seguro? Parece más lista de lo que crees. Créeme. Conozco a mi mujer. Es inofensiva. Tras que Laura se fuera, Javier fue inusualmente afectuoso. Probablemente culpable por la conversación que no debía oír. Me trajo vino y sugirió ver una película. Algo no hecho en meses. ¿Sabes que te quiero? ¿Verdad? Dijo en el sofá. Miré a este hombre que acababa de planear robar más mientras me llamaba inofensiva y tonta. Y sonreí. Claro que lo sé. Bien. Porque pase lo que pase con el trabajo o el dinero. Somos un equipo. ¿Siempre? Mentí. Esa noche, tras que durmiera, llamé a Vega y reporté todo. Escuchó atenta, preguntando por timeline y cuentas offshore. Esto es justo lo que necesitábamos, dijo. Moveremos rápido ahora. ¿Estás preparada para lo que sigue? Miré a Javier durmiendo plácidamente, ajeno a que su mundo colapsaría. Estoy lista. Bien. Porque mañana todo cambia. Colgué y miré al techo.
pensando en cómo Javier me llamó inofensiva horas antes. Estaba a punto de aprender que las personas más peligrosas son las que subestimas. La trampa estaba tendida. Y Javier había caído directo. La mañana empezó como cualquier otra. Javier se duchó. Vistió su traje caro y besó mi frente antes de ir a lo que creía un día normal de robar y mentir. Ignoraba que Vega y su equipo ya posicionados en el Banco Central Ibérico. Con órdenes de registro y evidencia para destruirlo. Seguí mi rutina de fingir buscar empleo. Pero hoy se sentía diferente. Hoy. Todo lo construido por Javier con mentiras se derrumbaría. La llamada llegó a las 11:47. Señora Ruiz. Soy Vega. Está hecho. Hemos arrestado a su marido y a Laura Gómez. La Guardia Civil incauta sus cuentas ahora. Sentada en la cocina de mi madre. Rodeada de olor a pan fresco y su tarareo mientras trabajaba. Sentí algo no vivido en meses, alivio completo. ¿Qué pasa ahora? Ahora recupera su vida. Javier me llamó desde la cárcel 3 horas después. Su voz temblaba. Toda arrogancia despojada por esposas y cargos. María. Ayúdame. Es un malentendido. Llama a mi abogado. Paga la fianza. Algo. Por favor. Lo dejé hablar un minuto entero. Oyendo sus súplicas y promesas falsas. Cuando paró. Hablé calmada. ¿No? ¿Qué quieres decir con no? María. Soy tu marido. Tienes que. No tengo que hacer nada por ti nunca más. Javier. Silencio al otro lado. Podía oír su cerebro procesando. ¿Sé todo? Continué. Las cuentas ocultas. El dinero robado de nuestros ahorros. Laura. El desfalco. Todo. María. Puedo explicar. Explícalo al juez y en el divorcio. Divorcio. Su voz se quebró. María. Por favor. Podemos arreglarlo. Cometí errores. Pero. No cometiste errores. Javier. Tomaste decisiones. Decidiste robarme por 4 años. Decidiste engañarme. Decidiste planear un divorcio que me dejara sin nada. Y decidiste subestimarme. Oí su respiración pesada. Comprendiendo al fin que la esposa dependiente a la que manipulaba se había ido. ¿Cómo lo descubrí? No soy la mujer tonta que creíste casar. Tengo un título en análisis financiero. ¿Recuerdas? El que me convenciste desperdiciar en un empleo corporativo mientras construías tu imperio criminal. María. Por favor. Colgué. Esa noche. Raquel López llamó con noticias que me hicieron sonreír por primera vez en semanas. Los cargos criminales nos favorecen. Dijo. Dado que Javier usó activos maritales para delitos. El tribunal probablemente te otorgue la casa completa. Sus fondos de jubilación y su cartera legítima. Hablamos de unos 350.000 euros en activos. Sus deudas. Honorarios legales y restituciones son problema suyo. No tuyo. Saldrás limpia. 3 días después. Estuve en el juzgado mientras procesaban a Javier por desfalco. Fraude electrónico y blanqueo. Parecía más pequeño. Empequeñecido por el mono naranja y el peso de sus crímenes. Laura a su lado. Su confianza de diseñador reemplazada por pálido miedo a prisión federal. Cuando Javier me vio en la galería. Sus ojos se llenaron de algo que pudo ser remordimiento.
Pero era tarde para remordimientos. Tras la audiencia, conduje a la casa compartida por 9 años. Ahora se sentía diferente, no una prisión, sino un nuevo comienzo. Recorrí cada habitación, planeando redecorar. Hacer el espacio mío. Mi móvil sonó, mi madre. ¿Cómo te sientes, hija? Parada en la cocina donde Javier dio su ultimátum cruel 6 semanas antes. Sonreí. Libre. Bien. Porque tengo noticias. El Hotel del Río quiere contratarnos para toda su temporada de bodas. 50 eventos. Catering completo. Necesitaremos expandir. Nosotras. ¿Creías que te dejaría volver a trabajar para otro? Somos socias ahora. Iguales. Miré por la ventana al jardín que planté, pero nunca disfruté apoyando las mentiras de Javier. Mañana empezaría a cuidarlo como se debe. Socias suena perfecto. 6 meses después. Javier fue condenado a 8 años en prisión. Laura 6. Conservé la casa, las inversiones y mi dignidad. Pero más importante, conservé la lección que Javier me enseñó sin querer: nunca subestimes a una mujer sin nada que perder. Mi consultoría florecía. Mi sociedad con mi madre era más fuerte que nunca. Y por primera vez en años, construía una vida enteramente mía. Javier tenía razón en una cosa: todo se dividía al 50% ahora. Él se llevaba las consecuencias de sus elecciones. Y yo todo lo demás. Era el trato más justo que había hecho.